siento parte, no solo por la frecuencia que me ha tocado en los últimos años estar con ustedes, sino por las personas a las que he aprendido a conocer y admirar por su trabajo, no solamente académico, sino también por su compromiso humanista. Y me alegra mucho más que el auditorio esté compuesto por una variada cantidad de profesores y alumnos de distintas carreras. Primero, porque considero que el conocimiento ya no es patrimonio exclusivo del desarrollo de una carrera determinada. Creo que para ser un buen periodista hay que ser un buen psicólogo, hay que ser también un hombre interesado en las normas jurídicas y viceversa. Creo que sería lamentable que tuviéramos una percepción solamente jurídica de los abogados en torno a la sociedad en la que vivimos y no tengamos la posibilidad de comprobar el profundo sentido humanista que implica nuestra tarea y nuestro compromiso. Hace poco tiempo me tocó dar una conferencia en la Facultad de Derecho, yo soy abogado, y he hecho una larga travesía en ese mundo del mundo jurídico, que ahora me he vuelto un apasionado de la cultura. Y me he preguntado muchas veces por qué no hemos podido lograr en sociedades como las nuestras unas sociedades más justas, más equitativas, menos violentas. Y creo que mucho de eso pasa porque hemos aprendido solo ciertos conocimientos en áreas particulares y no hemos podido dar una mirada diferente a lo que es nuestra capacidad de comprender algo desde perspectivas absolutamente distintas. En el año 1993 había ganado una beca en la Universidad de Syracuse en Estados Unidos y un compañero que era economista decidió usar esos fondos para estudiar música y estudiar piano. Él era un economista. Yo le había dicho, ¿por qué gastas $150.000 en una universidad de élite como esta cuando podrías haber estado profundizando tus conocimientos económicos? Él me respondió, no, yo siempre he querido estudiar música y como estos fondos me permiten hacer lo que quisiera, voy a dedicarme a aprender a tocar piano y voy a tratar de ser un buen concertista. Con esa paciencia oriental se dedicó durante 8 o 10 horas a profundizar el conocimiento de la música con una entrega oriental hacia su propósito, al punto que al final del año nos ofreció un concierto hermosísimo y magnífico de 1 hora de duración de todos los temas que había aprendido durante ese periodo. Le pregunté después aquí qué había aprendido durante todo ese tiempo que estudió música y me dijo, nunca en mi vida aprendí tanto de economía que cuando me dediqué a estudiar música. Y yo le dije, ¿y por qué? Y porque la música tiene una construcción matemática absolutamente imposible de variar en su forma de generar el placer, la armonía. Y cuando aprendí a tocar piano, colocaba en perspectiva todo lo que había aprendido en términos económicos y le había agregado un elemento nuevo. Entendí que la economía no era la ciencia de las necesidades, como se dice, no era la administración de las capacidades y recursos, sino básicamente la economía era la búsqueda de la armonía en el sentido más amplio del término que solo la música podría darnos. Visité aquí hace un par de años en Corea, que es el presidente del Banco Central de Corea en este momento, y a la entrada del magnífico edificio que da acogida al lugar donde los coreanos imprimen el won, en una economía que es la 10ª a nivel mundial, tiene un piano de cola inmenso. Y yo le dije, sigue tu pasión por el piano, enorme, pero ahora es de uso público y el banco ha decidido con mi administración becar a todos los estudiantes, los profesionales de este banco a aprender a tocar piano. Y sabes una cosa, disminuí notablemente los niveles de conflictividad internos, los niveles de competitividad basados en afirmar que una persona no tenía tal o cual capacidad, la envidia, disminuyó de manera extraordinaria, el trabajo en equipo se potenció y consiguientemente los resultados en el banco fueron extraordinarios. Me pareció una revelación el estar en ese sitio, como también el hecho de que hace poco en esta conferencia de la que comenté en Paraguay había sugerido la necesidad de enseñar matemáticas desde el primer año a los estudiantes de Derecho. Las matemáticas son también no solamente una muestra de la expresión en términos de medir cosas,
sino también son formas absolutamente completas y que impiden la posibilidad de interpretación que no sea la que da la división, la multiplicación, la suma o la resta. 2 más 2 es 4 en matemáticas y no es opinable como es absolutamente toda norma en el derecho. Para alguien que escribió la Constitución de su país, yo soy un padre fundador del Paraguay hace bastante tiempo, hace más de 25 años, y luego ahora autor de la Ley de Acceso a la Información Pública que está en vigencia en Paraguay desde hace un par de meses. Siempre busco entender por qué nos cuesta tanto a los latinoamericanos comprender el valor de la norma, convertir el pacto social de Rousseau en realmente algo que nos comprometa en una creación y construcción de algo mejor. Casi siempre que tenemos un lío en América Latina echamos mano a la posibilidad de la reforma constitucional. Es una pasión, porque creemos que la norma es un fetiche, cuando en realidad es el proceso de construcción de lo colectivo que se hace justo en la medida que entendamos la dimensión del ser humano mucho más amplia que la que concebimos. O sea, los seres humanos no somos solamente abogados, economistas, psicólogos, administradores, somos por sobre todo seres que buscan desde la universidad privilegiada en América Latina hacer de que nuestra sociedad sea más justa, equitativa, desarrollada, inteligente, próspera, o usen algún otro adjetivo que mejor pueda definir eso. Vivimos un mundo de interdisciplinariedad. Eso significa que aprendemos más de otras cosas que no son las nuestras, las específicas de nuestra carrera de estudios, las que están en la malla curricular rígida, que es la que venimos enseñando y aprendiendo desde hace una muy buena cantidad de tiempo. Eso se denomina, en términos académicos, sistema. El sistema es que la manera en que hacemos algo para producir una cuestión determinada. La manera en que yo estoy hablando y ustedes están escuchando forma parte de un sistema, de una manera de concebir al que habla y al que escucha. Así como también la manera como vamos secuencialmente del kindergarten hasta la universidad representa un modo y una forma en que concebimos lo que se llama el sistema mecanicista o la forma de alcanzar el éxito a través de procesos. Eso era válido hasta hace muy poco tiempo y todavía algunos creen que es importante mantenerlo. Pero cuando les pregunto a mucha gente en torno a este tema, suelo escuchar respuestas que me perturban aún más. La gente mantiene un sistema no porque el sistema sea bueno, sino porque cambiarlo significaría ponerse en una situación de inseguridad laboral y de inseguridad profesional enormes. Cuando hablo de estructura mecanicista, me refiero a la manera no solo cómo se mueven las cosas, sino cómo percibimos y concebimos la relación del Estado con los ciudadanos, la construcción del mandante con el mandatario, la fuerza y capacidad de la información en convertirse en un insumo que transforme. Todo eso hace parte de lo que la revolución industrial nos dejó como herencia hace más de unos 250 años. La primera vez que el mundo tembló, lo dice Marzun en su libro Del amanecer a la decadencia, que es el momento en que Lutero hace una pregunta absolutamente inconducente y absolutamente perturbadora. Le pregunta al Vaticano si era ético o no vender indulgencias. Ese fue el momento de la revolución. Eso transformó primero el mundo católico, que se dividió en el mundo protestante y el mundo católico, y posteriormente tuvo su impacto en la manera como concebíamos, sin intermediarios, la relación con el poder. Los políticos tardaron en entenderlo, solamente supieron de eso cuando las cabezas de Luis XVI y de María Antonieta habían rodado víctimas de la guillotina en la Revolución Francesa de 1779. Ese hecho marca un momento. El segundo, la Revolución Industrial, y el tercero, que vivimos de manera contemporánea por primera vez. De la primera revolución, los latinoamericanos tuvimos más o menos información 100 años después, cuando la imprenta llega a América Latina con los conquistadores españoles.
en el siglo XV. La segunda lo supimos con casi 80 o 85 años, cuando la máquina a vapor permitió surcar los mares en un tiempo mucho más corto y hacer del ferrocarril la línea de comunicación terrestre más rápida. Y la tercera revolución es la que se da con Internet en 1995 y llega a América Latina de manera vigorosa en 1996. Hoy vivimos lo que se llama la tercera gran revolución de los últimos 500 años, que ha alterado todo lo que conocemos. Todavía no en la profundidad y el calado que va a venir, pero esa es la dirección. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero c'est la vérité, dirían los franceses, pero es la verdad. Esa es la realidad en la que vamos a vivir. Hoy encontramos algunas formas de transformación de ese modelo, de que los 3 hombres más ricos del mundo sean jóvenes que abandonaron la universidad, cuyo sistema de formación no era el que más les gustaba ni respondía a sus reclamos. Zuckerberg y Gates se fueron de Harvard, lo que ha significado para mi alma mater una profunda decepción y un profundo sentido de fracaso. Y Steve Jobs se fue de la Universidad de Rift en Oregon para construir su imperio de Apple. Entonces lo que vemos es que hemos transformado enormemente el mundo en el que vivimos. Hoy Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, el valor de su empresa es superior al Producto Interno Bruto de México. Y juntos, los 3, Gates, Zuckerberg y Jobs, tienen un activo económico superior a 138 países en el mundo. Los países del mundo son 190. O sea, un pequeño restito de países son más grandes económicamente en su Producto Interno Bruto que lo que generan estas 3 empresas en el mundo actual. Entonces, cuando la gente me dice, sí, pero esas cosas no cambiaron, le digo, han cambiado tan profundamente que resistirse a ese cambio es un error enorme, no solo desde la academia, sino desde el mundo económico, desde la política, que va a hacer que las cosas se van a alterar de manera profunda. El domingo pasado hace un par de domingos se dieron elecciones en Paraguay y el sistema de control a través de internet con fotografías de actas por parte de los fiscalizadores en el lugar hicieron que el conteo paralelo terminara en menos de 1 hora sin ningún tipo de interpretación acerca de quién ganó y quién no ganó. O sea, la historia de México con Salinas y con Cuauhtémoc, esa es una historia viejísima, imposible de ser reproducida en la actualidad con la complejidad de los temas, de los puntos que tenemos. Yo suelo decir que WhatsApp ha hecho más bien a la democracia que los poderes ejecutivos y judiciales de nuestros países. Ha hecho que la comunicación fuera tan rápida, que la fotografía sea inmediata, el audio pudiera llegar de manera enorme. Esa empresa que empezó con una pequeña locura de 3 jóvenes terminó vendiéndose por el valor del Producto Interno Bruto de mi país, 30.000 millones de dólares, a unos jóvenes que no alcanzan aún los 26 años y tienen esa fortuna. Entonces ese mundo que cambió nos lleva a nosotros a pensar dónde estamos. Para algunos es una era de cambios, para mí es un cambio de era, es unos nuevos paradigmas sostenidos en 4 criterios fundamentales. El primer criterio de estos cambios de eras que vivimos en todos los sitios es la apertura. O sea, ya no hay espacios cerrados. Si nosotros leyéramos la magnífica novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, o viéramos la película protagonizada por Sean Connery, aquello no era más que el retrato de algo que no puede ocurrir en los tiempos actuales. ¿Recuerdan la historia? Eran unos monjes que subían hasta el último piso de la abadía, se enteraban de qué se trataba lo que escribía el monje copista y posteriormente, misteriosamente, eran asesinados. Entonces mandan a un abad que interviene en la abadía y comienza a conocer la razón de por qué los crímenes misteriosos. Algunos eran asesinados, otros eran empujados en una olla que hervía a más de 100 grados, pero la metáfora de Umberto Eco, este gran semiólogo de la Universidad de Bolonia, era hacernos entender que el ingreso al conocimiento era un acto criminal. Pero sin embargo, hoy vivimos un tiempo en donde si no abrimos lo que hacemos para los demás,
sencillamente nos quedamos sin futuro. Una cosa maravillosa que me tocó aprender en estos días fue que Linux, o Linux, como lo pronuncien, el sistema de programación abierto, contrario a Windows, hay que pagarlo para usarlo, nosotros lo usamos muchas veces sin pagar los derechos. Linux ha sido un invento de IBM. IBM tenía un grave problema, no tenía nuevas ideas para concebir nuevos programas. Entonces uno de sus ingenieros dijo, vamos a dar 400 millones de dólares para que el sistema sea abierto, como lo es hasta ahora, y que cada persona que encuentra una nueva manera para potenciar el sistema, le diera un valor todavía más superior al programa. Uno se preguntará, ¿y por qué IBM tendría que darle plata a alguien que podría competirles? Eso sería lo obvio, ¿no? La gente de IBM dijo, no, al ser un sistema abierto nos vamos a beneficiar de millones de ingenieros que están trabajando gratis para nosotros para generar conocimientos que después se convertirán en riqueza en los programas que estamos desarrollando. IBM se salvó de la quiebra gracias a Linux. Hay otro caso de un hombre que era buscador de oro y tenía grandes problemas en encontrar oro en el mundo, que decidió premiar con $500.000 a quien le diera información precisa de dónde había oro. Ese hombre tenía una pequeña empresita que valía $300 millones y ahora es el dueño de una empresa que vale $50.000 millones, porque gracias a la apertura de su empresa pudo tener una serie de colaboradores bien pagados que aumentaron su riqueza. O sea, si nosotros pudiéramos entender menos jerárquica, vertical, el mundo en el que vivimos, más horizontal y más interdisciplinario, nos iría mejor. Pero como tenemos una actitud casi siempre de feudo, de gueto, que impide aprender, nunca hay encuentros en la universidad donde un psicólogo le diga a un abogado qué materia le podría servir mucho mejor y viceversa. No, esas cosas son imposibles. Yo fui gerente de televisión durante mucho tiempo y creí haber sabido todo sobre las vanidades. El ser gerente de televisión lleva a tener que tratar con una estrella vanidosa de una telenovela hasta un presentador de televisión que solo quiere salir si se le compra una determinada camisa de una determinada marca. Bueno, yo tuve que lidiar con todo eso y creí haber aprendido todo en esa hoguera de las vanidades que es la televisión. Pero cuando me fui de ella en 1999 para no volver nunca más, volví como rector de universidad en el año 2004. Una universidad de élite, cara, bien pagada, y me encontré de que realmente no había aprendido nada con respecto a la vanidad. El profesor universitario era más vanidoso que una estrella de televisión. Si no le llamas el día de su cumpleaños, si no le preguntas con respecto a algo que le pasó, si no le saludas con la cortesía y amabilidad que él quiere todos los días, vas a tener problemas. Y yo que creía haberlo aprendido todo de esa experiencia, me encuentro con que Harvard ha perdido a Cornel West, su profesor estrella, porque el rector no tuvo la gentileza de llamarlo durante los 5 días que estuvo internado por una operación de apendicitis para preguntarle cómo estaba. El único que le llamó fue su rector de la Universidad de Princeton, que le dijo todos los días, ¿cómo estás, Cornel? ¿Cómo estás, Cornel? ¿Cómo estás, Cornel? Cornel es el inspirador de Obama, es el gurú de Obama. Es un geólogo fascinante, un hombre extraordinario. Se casó con una compañera turca, amiga mía, y le encontré hace poco y le dije, Cornel, qué vanidoso eras. Me dijo, no era solo vanidad, detestaba a Summers, que era el rector, y busqué una oportunidad, pero renunciaste a ser University Professor. Harvard dio esa distinción solo a 12 personas en casi 400 años. Esa condición te hace de que no dependas de ningún decano y que puedas enseñar donde quisieras. Tu único patrón, tu compañero, no patrón, es el rector. Y, por ejemplo, Albert Einstein fue University Professor en Princeton. Por eso la gente cree que Einstein es un filósofo. En realidad, porque se cansó de enseñar física, él era un físico, un premio Nobel de física, pero nunca enseñó matemáticas en Princeton. Habló de filosofía, de la vida, de la gente, de la conducta, y eso fue una transformación enorme. Bueno, las vanidades existen y
como tales forman parte de nuestra condición humana, a pesar de que tengamos una tecnología que nos da la sensación de tener 1 millón de amigos, cuando solo eso es posible en la canción de Roberto Carlos. La primera cuestión entonces es la apertura. Hacer ingresar a la mayor cantidad de gente posible con nuevos y mejores conocimientos en áreas que son absolutamente nuevas. Yo suelo decir que en América Latina nuestras universidades son tan excluyentes y tan cerradas que si un premio Nobel quisiera enseñar en la Universidad de Guadalajara o en la Universidad de Asunción, tendría severos problemas. La burocracia le obligaría a presentar su certificado de estudios, más su título visado por la Embajada Mexicana en el país donde se encuentra, enviar los documentos al Ministerio de Educación de México, no, a la Cancillería, de la Cancillería al Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación a la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara al sistema jurídico de la universidad. Todo eso podría llevar 2 años. El retorno duraría 2 años, probablemente el Nobel estaría muerto. Una de las cuestiones que nos cierra es la posibilidad justamente de que la burocracia, en realidad la burocracia se monta como un sistema de autoprotección. La primera cuestión de la burocracia es protegerse. Entonces, una de las cuestiones es aprender a abrirse a la gente nueva independientemente de si fuera extranjera o no. Tendríamos que ser mucho más abiertos en ese campo. Cuando el decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York, que es la mejor escuela de periodismo escrito que tiene Estados Unidos, y Columbia es una de las 10 grandes universidades de ese país, entró a la universidad hace unos 6 o 7 años, dio un discurso fabuloso. Dijo: esta es la primera vez que yo entro a una universidad. Yo no tengo título universitario, yo terminé la escuela secundaria y agradezco a la Universidad de Columbia de darme la oportunidad de ser el decano del periodismo de esta casa de estudios. El hombre que hablaba había sido 30 años director de Newsweek y había sido más de 10 años director del Washington Post. O sea, tenía unos conocimientos enormes de lo que había que hacer y de lo que no había que hacer en materia de periodismo. Yo creo que esa figura es imposible en América Latina. Que alguien ingrese y diga: yo voy a ser decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Guadalajara, le dirían: muéstrame tu título. Y le digo: no tengo. Bueno, hay muchísimos conocimientos y muchísimas capacidades sin títulos. Y deberíamos entender eso. La otra cuestión es que el sistema se autoprotege en otros campos. En otros lugares, una persona que tiene 65 años, pues le dan una medalla, un título y se jubila. Aquí un joven de 27 años, con un doctorado, no podría jamás competir contra alguien que tiene 55 o 60 años por la posición que él tiene. Jeffrey Sachs no sería profesor en ninguna de nuestras universidades. Él fue profesor en Harvard en Economía a los 27 años con un PhD. Entonces, una persona como él no estaría parte del sistema porque somos todavía estructuras cerradas, no estructuras abiertas. El segundo tema es transparencia, segundo paradigma. Me encanta este lugar, debo decir que me gusta porque está lleno de vidrios, porque uno puede ver lo que la otra persona está haciendo, porque uno se siente parte de algo que es de todos. La transparencia es buena que entendamos que va a ser parte de nuestras vidas. Esto no es una ley de acceso a la información pública, no, va a ser parte de nuestra relación cotidiana. En el Paraguay tenemos 2 meses de la aplicación de la norma y el fiscal general del Estado me dijo: has hecho un tremendo daño a la familia de los fiscales paraguayos con tu ley. Y yo le dije: a ver, cuéntame. Y nada, fui obligado a alzar toda la información en la web en torno a los salarios de las personas. Paraguay tiene 400 fiscales, el 80% son mujeres, solo 20% son hombres fiscales, la gran mayoría son mujeres fiscales. La situación fue tan grave que los maridos pudieron ingresar a la página web y se enteraron que las esposas daban a conocer un salario que era 3 veces inferior al que cobraban. 20 de ellos abofetearon a sus mujeres, 15 terminaron en divorcio. Entonces el fiscal general dijo: has hecho un grave daño.
El presidente de la Cámara de Diputados, antes de venir a México, me dice, debo dar toda la información, toda la información. Tengo un problema severo. Tengo 1.200 funcionarios en la Cámara de Diputados y aproximadamente 500 de ellos tienen juicio por prestación de alimentos. Bueno, fantástico. Las mujeres con quienes han tenido hijos sabrán exactamente lo que ganan y en función de eso le tendrán que dar el porcentaje que establece la ley, que es el 10%. Sí, pero ahí está el problema. Yo, cuando el juez me pidió la información, yo hice el dato diciendo que cobraban el salario mínimo y no el salario real. Entonces, los hijos están cobrando el 10% sobre el salario mínimo y no el 10% del salario real. Es diferente $400 de salario mínimo al 10% que $4.000 al 10%. Conclusión, el hombre tuvo que reafirmar los salarios reales, corregirlos, y ahora las mujeres con hijos de muchos de estos funcionarios están muy contentos. La transparencia ha permitido de que vivieran en mejores condiciones, que sus hijos tuvieran mejor atención médica y mejor atención de educación a futuro, probablemente. Transparencia es parte de lo que vamos a vivir. O sea, tenemos que entender que la transparencia es también el resultado de una forma de cultura en el que encontramos una manera de realización. Nosotros somos pueblos oscuros, opacos, donde mentir no tiene absolutamente ninguna dimensión, ni ética, ni moral, ni jurídica. Miente, 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 y algo queda, dice algún hombre que fue encontrado de manera sorpresiva con un amante y la mujer le pide las cuentas con respecto al tema. Vivimos una sociedad absolutamente transparente en la que vamos a tener que contar siempre toda la verdad que hacemos, cómo lo hacemos, en qué circunstancias, y eso tiene que ser parte del resultado de la forma cotidiana en que vivimos. La verdad y no la mentira, la transparencia, no la oscuridad, van a ser parte cultural de lo que nosotros entendamos por relación interpersonal primero y relación entre organizaciones después. El tercer elemento más importante de este proceso de transformación, de esta ruptura que vivimos, es la cuestión del empoderamiento. Cada vez hay más ciudadanos que por sí solo tienen la posibilidad de acabar con la carrera de alguien a través de la difusión de un hecho determinado, a través de una palabra que nunca tiene un significado tan apropiado como en esta ocasión. Se habla de viralización. Es como un virus que se transmite de manera rápida y que puede acabar con la carrera de alguien determinado. En el Paraguay se dieron 2 casos en los últimos meses donde un intocable senador, una especie de Fernández de Ceballos que tuvieron ustedes acá, terminó siendo víctima de WhatsApp porque alguien alzó una escena sexual del senador con un par de damas del Congreso, pero la cuestión no era tanto el escándalo de esas imágenes, sino que el senador no había podido funcionar. El hombre tomó la primera parte como algo natural, pero la segunda, en Latinoamérica machista, fue el final de él. No apareció ni habló en el Congreso desde hace 1 año y medio. No se recuerda su voz. Vivimos gente que tiene un poder enorme con un teléfono celular en la mano. Puede estar transmitiendo este momento, puede estar interactuando con 20, 30 personas al mismo instante, puede haber matado en el camino a la telefonía fija, que ya no se utiliza para hacer llamadas al exterior, solo un tonto llama al exterior desde un teléfono de línea fija. Tiene varios programas y aplicaciones en la web que permiten hacerlo de manera gratuita con una conexión a internet. Ciertamente estamos todavía con un 35% de norteamericanos con teléfonos inteligentes. Yo pensé que Estados Unidos tenía un porcentaje más alto, pero estuve viendo ayer las cifras. México está en un 24%, nosotros estamos en un 22%. Todavía México tiene una telefonía cara, porque todavía hay un gran monopolio en torno a la comunicación llevado adelante por el impertérrito Slim en casi todos estos temas.
O sea que yo tengo poder, y como tengo poder, tengo posibilidades de transformar. Tengo un amigo que se llama Rolando Araya, un ex político costarricense, que escribió un libro llamado El camino hacia el socialismo cuántico. Él es un gran gurú de la Internacional Socialista. Es un hombre de centro izquierda, del hijo mimado de Willy Brandt, de Olof Palme y de Felipe González, entre otros. Perdió las elecciones frente a un psiquiatra en el 2002 y decidió escribir un libro sobre su fracaso. Él era el político más querido, más respetado, había sido ministro a los 23 años, pero le ganó un psiquiatra de un grupo de ciudadanos que se juntaron para hacer un partido político y probablemente hicieron lo mismo que pasó aquí en Guadalajara hace poco tiempo, porque tienen un alcalde que no es ni del PRI ni del PAN, y creo que tienen acá en Ocotlán alguien que reproduce la misma historia. Ellos son derivados del nuevo empoderamiento ciudadano. Cuando Rolando Araya me envía el libro, yo le digo tres cosas. Una, ¿te pelaste y fuiste a Katmandú? No. ¿Encontraste un gurú que transformó tu vida? No. Tres, ¿estás fumando marihuana? No, ninguna de las tres cosas. Entonces me dice, voy a explicarte algo que vos como abogado no vas a entender. Cuando yo me encuentro con un ingeniero, siempre el ingeniero pasa a ser una especie de gurú, de piedra filosofal que me va a enseñar todo. Yo no sé si el hecho de que los ingenieros sepan matemáticas y sepan de física los colocan por encima de nosotros los humanistas, pero todos los ingenieros creen que se saben todo simplemente porque pueden levantar una estructura que no se caiga o pueden hacer un edificio de 110 pisos o una cosa parecida. Eso me lleva a una cuestión que me pareció muy interesante cuando al inicio la presentadora preguntaba de qué carreras eran. Y cada uno lo tomaba como propio y suyo. Soy de psicología, de administración. Porque una vez me encontré con un médico y un ingeniero y discutimos acerca de quién de los tres profesionales había hecho el mundo. El médico inmediatamente nos dijo, miren, la Biblia habla de que Eva fue hecha de una costilla de Adán, y los que sacan una costilla y los que ponen una costilla en otro lugar somos los médicos. Conclusión, los médicos somos los que hicimos el mundo. El ingeniero inmediatamente dice, no. Si vamos al texto sagrado, dice que antes de ese evento, Dios construyó el mundo del caos en 6 días y descansó el séptimo. ¿Quién construye? Los ingenieros. Entonces yo le dije, hay un problema con ustedes dos. En realidad los constructores del mundo somos los abogados, porque tú has dicho, Dios construyó del caos el mundo en 6 días. ¿Quién crees tú que hace el caos? Conclusión, somos los abogados, los creadores del mundo, ¿no? Porque somos los creadores del caos, en el amplio sentido de la palabra. Tenemos hoy ciudadanos con un poder cuántico en un mundo mecanicista que se agota, en un sistema mecanicista que se agota. ¿Cómo se entiende eso? Entonces, Rolando Araya viene de auxilio, como ingeniero. Me dice, cuando una locomotora, que hay en México, algunas todavía en algún lugar, se movía, ¿cómo se movía? Y yo le dije, la locomotora tenía un tanque de agua adelante y tenía debajo una caldera. La caldera era alimentada por leñas. La leña hacía hervir el agua. El agua sacaba un vapor. El vapor iba por una serie de conductos que movían el tren. Excelente. Siempre él en su papel de profesor y de alumno. Bueno, ahora lo que ocurre es que ese mismo tren no se mueve a la estructura del vapor y es mecanicista. ¿Qué hace el tren? El tren de alta velocidad de Francia, el TGV, ese tren que te gusta tanto a ti, que te admira, porque me subí a ese tren en el sur de Francia y llegué al aeropuerto de París en 2 horas 15 y el viaje duró 840 kilómetros. Eso es probablemente Tijuana, Guadalajara, probablemente, un poquito más o menos. Bueno, más es Tijuana, Guadalajara. Bueno, entonces a 800 no sé qué ciudad estará,
para tener una idea de la velocidad. El tren vuela a 430 km por hora, eso es lo que estoy seguro. O sea, el Distrito Federal de Guadalajara, ¿cuánto queda? 600 kilómetros, 6 kilómetros. 500 kilómetros. Bueno, ese tren haría en 1 hora 17 minutos. Haría más rápido que el avión. Porque el avión hay que ir al aeropuerto, hay que chequear la valija, hay que esperar, hay que subirse. El avión dura 55 minutos el vuelo DF Guadalajara, al que hice ayer. Y luego me tienen que traer al centro de Guadalajara, que es otros 25 a 30 minutos. Ya vamos 3 horas. El otro es llegar a la estación, montarse al tren y llegar. ¿Qué pasa con la estructura cuántica? El tren no viaja sobre la vía. El tren vuela sobre la vía y hay un campo magnético en el medio que permite desplazar una carga tan pesada a una velocidad tan extraordinaria. Eso es lo cuántico. Y yo le dije, ¿qué tiene que ver eso con el mundo social? El mundo social es que hoy hay una partida de ciudadanos que les importa un bledo si sos del PRI o sos del PAN, y que tiene una capacidad de conciencia que tiene un poder enorme. Barack Obama se dio cuenta de eso y en la primera elección le dijo: el problema que tiene Estados Unidos de no avanzar una agenda en materia de salud, en materia de educación, es que las corporaciones son las grandes financistas de la campaña. Entonces, si 300 millones de dólares son puestos por los hospitales y las industrias farmacéuticas, no vas a hacer la reforma sanitaria cuando llegues a ser presidente. Ellos son tus patrones, ellos han pagado tu éxito. Entonces él dijo, ¿qué tal si cada ciudadano aporta $1, $5, $10, $20, $30, $50, $100? Y con una agenda pequeña como esa, concentró 650 millones de dólares en la primera vez, con lo cual pudo desarrollar una agenda para la gente. O sea, el poder que tiene el ciudadano es que le puede matar a la industria farmacéutica y poder producir un cambio en el sistema sanitario que permita que 40 millones de seres humanos en Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos, tengan atención sanitaria como lo tienen cualquiera de los demás. O sea, el empoderamiento, el saber que yo tengo poder, que yo soy una fuerza cuántica en una estructura mecanicista, es una manera de comprender este cambio de vida. Y el último de los conceptos con el cual termino es el concepto de que realmente somos en la medida que trabajamos en redes. En redes. Un psicólogo debe tener un contacto grande con el abogado y viceversa, con el médico. O sea, deben conocer qué es lo que saben, qué es lo que conocen, de qué manera pueden aumentar la calidad de su aprendizaje. O sea, nuestro éxito no es un éxito único. La fuerza cuántica por sí sola, con un solo átomo, no mueve el tren. Tiene que ser varios átomos que, con una idea determinada, hagan desplazar el tren hacia un destino. Entonces, el trabajo en red, el trabajo asociado, el trabajo con el otro, nos lleva a una última y profunda reflexión, que es el inicio de una dimensión nueva del amor. Y esto no viene de alguien que se dedica a la autoayuda. Viene de alguien que también comprende que el poder en realidad solo vale en la medida que ame. Adam Kahama acaba de terminar un libro que se llama El poder y el amor. Adam Kahama es el mayor consultor político del mundo, el hombre que hizo la transformación de Sudáfrica con Mandela. Y es un hombre que cobra $250.000 por cada vez que habla. Entonces me dijo Adam, me di cuenta, Benjamín, del fracaso con los políticos, es que los políticos no aman. Y los que no aman no sirven. El que es profesor y no ama a sus alumnos no es profesor. El que dirige una empresa y no ama a la gente con quien trabaja, pues no será exitoso en lo que está haciendo. El amor es una fuerza política, una fuerza ética, una fuerza augural. Cuando Obama sale de conversar con Francisco, se le pregunta de qué hablaron hace más o menos 1 año y medio. Y él dijo, hablamos del amor. Después vino lo de Cuba, después vino otros grandes cambios. El amor es una fuerza política, no en el sentido romántico, no estoy hablando de San Valentín. Estoy hablando del servicio. Brasil tiene una profunda crisis política en este momento, con una grave corrupción que involucra a sus 2 grandes actores políticos, a Dilma Rousseff y a Aécio Neves. La única que habló del amor como instrumento político, como de cambio, fue la tercera de la elección aquella, que es Marina Silva. Una mujer que aprende a leer y escribir a los 15 años, que fue ministra del Medio Ambiente de Lula, que rompe con Lula, y ahora Brasil dice, ¿cómo necesitamos a Marina?
para restañar las heridas del mayor país de América Latina, más grande que México. La economía brasileña es 2 veces la economía de ustedes. Ese país, con 190 millones de habitantes, es un país absolutamente carente de amor. Ustedes no son los peores en materia de violencia, aunque en la última me quisieron mostrar de que sí eran bravos, por eso suspendimos la charla. El pobre maestro Farina me llama a las 2 de la mañana y me dice: no vas a ir mañana, no nos vamos a ir. Y yo le dije, y pasó esto, y me mandó un link en YouTube donde mostraba una balacera infernal. Y me dijo, hay más de 50 muertos. La maestra tuvo una situación de mucha inquietud y para tratar de ponerme bien en estas circunstancias me llevó a desayunar en el Santo Coyote. Con lo cual olvidamos un poco las penas de aquí. Pero México no sean tan duros con ustedes. El país más violento, el país más criminal de América Latina es Brasil. 54.000 de asesinatos por año existen en ese país. Ustedes son 110, ellos son 190. Pero en Brasil todos los años, se matan más gente que entre Damasco, Kabul y Bagdad, donde están en guerra. La cantidad de muertos de ustedes no es nada despreciable. La de Colombia, la de Venezuela, pero no son los peores. Pero tampoco dejen de preocuparse por eso, ni glamoricen la violencia, ni banalicen las circunstancias en las que viven. Yo creo que hay que buscar rescatar la fuerza del amor como servicio para hacer que esos 4 paradigmas trascendentes que cambian el mundo, la apertura, la transparencia, el empoderamiento y el trabajo en red, puedan significar una mejor sociedad, un mejor destino y, ¿por qué no? Cuando John Donne decía, ¿por quién sonaban las campanas? En realidad, cuando sonaban las campanas y cuando suenan las campanas, no suenan por el que murió, sino por el que realmente participa muriendo todos los días, a pesar de que se considere con vida. Muchas gracias.